Hola queridos espectadores. Bienvenidos a nuestro canal Viajando por la Biblia, donde exploramos las profundas enseñanzas y verdades eternas de los relatos bíblicos. Hoy nos embarcamos en una fascinante travesía para descubrir la notable historia del apóstol Juan, quien desafió todas las probabilidades al sobrevivir a la terrible prueba de ser arrojado en aceite hirviendo. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dar un me gusta, comentar y compartir esta emocionante historia con sus amigos y familiares. En el video de hoy, hablaremos del apóstol Juan, quien fue sumergido en una olla de aceite caliente. Acompáñenos mientras desentrañamos el misterio detrás de este inspirador suceso y extraemos lecciones sobre la fe inquebrantable y la resiliencia de este querido discípulo. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 de ellos murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida, pero el último apóstol en morir tuvo un destino muy diferente. Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús y autor de varios libros del Nuevo Testamento, es conocido en la tradición cristiana como el discípulo amado. Juan era hijo de Zebedeo y Salomé, y su hermano Santiago también formaba parte del grupo de los 12 discípulos de Jesús. Posiblemente, Santiago era mayor que Juan, ya que siempre se menciona primero en los evangelios. Juan era pescador de profesión y su padre tenía un próspero negocio en el sector, pues contaba con algunos empleados. Probablemente, Juan era el más joven de los apóstoles, rondando los 24 años cuando Jesús lo llamó. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, Juan era seguidor de Juan el Bautista. Tuvo un primer encuentro con Jesús y, después de poco tiempo, se convirtió en uno de sus discípulos regulares. Algunos eventos registrados en los evangelios nos ayudan a comprender un poco más sobre la personalidad, el carácter y la apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y a Santiago hijos del trueno, probablemente señalando la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Esto indica que normalmente eran hombres de emociones controladas, pero en ciertas situaciones, la ira se manifestaba rápidamente. Un ejemplo de esto puede verse cuando los habitantes de una aldea samaritana se negaron a recibir a Jesús. En esa ocasión, los dos hermanos inmediatamente sugirieron, «Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los consuma?» Así que acompáñanos en esta exploración de la vida de Juan y descubre cómo su historia de supervivencia y fe sigue siendo un ejemplo inspirador hasta el día de hoy. Juan se acercó al maestro para expresar su preocupación, diciendo, «Vimos a alguien que, en tu nombre, expulsaba demonios y no sigue con nosotros, así que intentamos impedírselo». Este incidente no solo revela el fuerte carácter de Juan, sino también el profundo amor y la gran lealtad que tanto él como su hermano sentían por el Señor Jesús. Nadie conocía a Jesús tan íntimamente como Juan, quien caminaba a su lado cada día. Durante la última cena, fue Juan quien se recostó sobre el pecho de Jesús y le preguntó personalmente sobre la identidad del traidor. El Señor Jesús confió a Juan numerosas responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos clave narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 eventos cruciales en el ministerio de Jesús donde Juan estuvo presente. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Segundo, en el momento de la transfiguración. Y tercero, durante el tiempo en Getsemaní. Además, el evangelista Lucas nos informa que Juan y Pedro fueron los encargados por Jesús para preparar la cena de la Pascua, conocida como la Última Cena. En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan fue el discípulo que se mantuvo más cercano a Jesús en el Calvario. Jesús también le encomendó la tarea de cuidar de María, su madre. Después de la ascensión de Jesús, Juan se encontraba en Jerusalén, en la asamblea de aproximadamente 120 discípulos, cuando Matías fue elegido por sorteo para completar el número de los apóstoles. Juan fue testigo de la venida del Espíritu en Pentecostés, lo que resultó en la conversión de 3.000 personas ese día. Después del martirio de Esteban a manos de los furiosos judíos, se desató una gran persecución contra los seguidores en Jerusalén,
y los discípulos se dispersaron, pero Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en la ciudad. Con el tiempo, Juan, que había presenciado la crucifixión y la destrucción del majestuoso templo, fue arrestado varias veces, ya que su predicación convertía a muchas personas al cristianismo. Los líderes religiosos, llenos de odio por su fidelidad a Cristo, afirmaban que mientras la voz de Juan resonara entre la gente, los milagros y enseñanzas de Jesús no serían olvidados. Alrededor del año 81 después de Cristo, el emperador romano Domiciano empezó a exigir que se le rindiera culto como a un dios. Este fue el primer emperador que persiguió a los cristianos de manera sistemática. Aquellos que se negaban a adorarlo eran azotados, encarcelados o ejecutados. Juan fue llevado a Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Los detractores de Juan lo acusaron falsamente de enseñar herejías y de hacerse pasar por un dios. Por estas acusaciones, fue arrestado y condenado a muerte. En el Coliseo, ante cientos de espectadores, fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo. Sin embargo, el Señor preservó la vida de su fiel siervo, y ni un cabello de su cabeza resultó quemado. Las vidas de los 3 hebreos en el horno de fuego ardiente es una referencia similar a lo que le ocurrió al apóstol Juan en su caldera de aceite hirviendo. En ese momento, la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador Domiciano, asombrado por este gran milagro, no se atrevió a hacer un segundo intento contra la vida de Juan. Por decreto del emperador, el apóstol fue desterrado a la isla de Patmos, condenado a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Algunos historiadores sostienen que Patmos era una isla prisión bajo el dominio del Imperio Romano, y que solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí. Servía como una especie de prisión de máxima seguridad en la época. Los prisioneros en la isla de Patmos eran forzados a trabajar extensivamente hasta morir. Los enemigos de Juan creyeron que su influencia ya no tendría significado y que moriría debido a las privaciones, el trabajo forzado y el sufrimiento. Pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tuvo la compañía de Dios, el Señor Jesucristo y los ángeles celestiales, de quienes recibió instrucciones para transmitir a las iglesias para los tiempos venideros. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan pudo salir de la isla de Patmos y regresar a Efeso, donde predicó hasta que murió de causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan vivió hasta una edad tan avanzada que, en sus últimos días, tenía que ser llevado a las reuniones cristianas. Muchos pastores mencionan este milagro en la caldera de aceite hirviendo, pero no hay ningún versículo bíblico que nos dé la base para decir que Juan fue arrojado a la caldera de aceite antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es únicamente la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época que afirma esto. La historia de Juan nos ofrece un ejemplo ilustrativo de cómo Dios puede utilizar a sus siervos ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Patmos cuando muchos lo consideraban como una caña rota cuya época de servicio al reino de Dios ya había pasado. Aunque fue desterrado de las escenas de su vida diaria, no dejó de dar testimonio de la verdad. Incluso en Patmos, hizo amistades y, sobre todo, ganó almas para el reino de Dios. La narrativa de la supervivencia milagrosa del apóstol Juan, quien supuestamente fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo pero salió ileso por intervención divina, se despliega en el contexto de la historia bíblica. Esta historia ilumina el papel significativo de Juan como uno de los discípulos más cercanos a Jesús y su compromiso inquebrantable con la fe cristiana. La identidad y el papel de Juan, conocido como el discípulo amado, Juan fue uno de los compañeros más cercanos de Jesús y autor de varios libros del Nuevo Testamento. Su devoción inquebrantable a Cristo y su profundo entendimiento de sus enseñanzas lo convirtieron en una figura prominente dentro de la comunidad cristiana primitiva. La supuesta prueba, la tradición sostiene que Juan enfrentó persecución bajo el decreto del emperador romano y fue sentenciado a muerte siendo arrojado a aceite hirviendo.
Sin embargo, milagrosamente emergió ileso, demostrando la protección divina que se le otorgó. Intervención divina. La narrativa subraya la protección milagrosa que recibió Juan, reafirmando su papel como testigo del poder de Dios. La creencia en la intervención divina se refleja en la supervivencia de Juan, atribuida al milagroso acto de Dios, similar a los relatos bíblicos de liberación milagrosa, como la historia de los 3 hebreos en el horno de fuego. La misión continua de Juan. Tras su milagrosa supervivencia, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones divinas y continuó difundiendo el mensaje del cristianismo hasta su muerte. El tema de la supervivencia milagrosa del apóstol Juan encapsula la fe persistente y la protección divina que caracterizaron a los mártires cristianos primitivos. La historia de Juan es un testimonio del poder de la fe y del compromiso inquebrantable de las personas con su fe, incluso ante la persecución y la adversidad. A través de su extraordinario recorrido, Juan inspira a los creyentes a confiar en la providencia de Dios y a permanecer firmes en su devoción a la fe cristiana. Al concluir nuestra exploración sobre la milagrosa supervivencia de Juan, recordamos el poder duradero de la fe y la providencia de Dios ante la adversidad. La historia de Juan sirve como un faro de esperanza, inspirándonos a confiar en la protección y la guía infalibles del Señor, incluso en las circunstancias más difíciles. Que su ejemplo nos anime a caminar en la fe, sabiendo que con Dios todo es posible. Gracias por acompañarnos en este viaje iluminador a través de las páginas de las Escrituras. Hasta la próxima, que las bendiciones del Señor estén con ustedes, guiándolos en su propio camino de fe y descubrimiento. ¿Y ustedes, han estado hablando del Señor Jesús a las personas a su alrededor? Hasta ahora, el Señor nos ha ayudado. Sean colaboradores, suscríbanse a nuestro canal y compartan este canal, ya que ha sido una bendición en la vida de muchas personas. Que el Señor los bendiga.